2. Una pasión de los argentinos. Benedict Anderson, en 1994, explica que el nacionalismo es más una construcción cultural hegemónica del sentido común, tácitamente compartida, que una ideología. Ese nacionalismo cultural, difuso, más social que propiamente político, no necesariamente da fuerza y proyección al nacionalismo ideológico militante de los nacionalistas. En el caso argentino, como en muchos otros, este último nunca encontró, en el nacionalismo de los argentinos, tierra fértil en que desenvolverse. El nacionalismo militante, sistémico o antisistémico, de élite o contra élite, chocó una y otra vez contra corrientes políticas que, como el liberalismo, el radicalismo, el socialismo o el peronismo, se desplazaron más cómodamente en el terreno de ese sentimiento difuso y lograron expresar a grandes grupos sociales. Pero si estas identidades políticas extrajeron parte de su fuerza de las raíces que enterraron en el nacionalismo de los argentinos, pagaron también su precio por ello. El nacionalismo es un componente identitario de primera magnitud que las aproxima entre sí mucho más de lo que podían desear. A su vez, a pesar de que el nacionalismo de los nacionalistas y el nacionalismo de los argentinos son como parientes cercanos que no se tratan, los une un rasgo fundamental: su énfasis territorialista. Como interpelación nacionalista, el territorialismo es muy poderoso, intuitivamente comprensible, se presenta como una emisión del Estado por excelencia. El territorio, silencioso, habla con la voz de la nación y corrobora la unidad y la armonía que los nacionalismos postulan. La fuerza del territorialismo en los nacionalismos argentinos se puede quizás entender en un Estado y un país que se estructuraron vertiginosamente, en virtud de su poder de interpelación ante grupos sociales que no tenían entre sí mucho más en común que el suelo. El suelo heredado de los patricios era el mismo que el que habían elegido napolitanos, genoveses, calabreses, gallegos, andaluces, judíos, sirio-libaneses, pero ni la lengua, ni el pasado, ni ninguna otra cosa les eran comunes. Si, al decir de Tulio Halpin Donkey, se trataba de encontrar una nación para el desierto argentino, se podía concluir que en el desierto estaba la esencia misma de la nación. La década de 1930 es decisiva en la evolución de los nacionalismos argentinos. Es cuando muchos de ellos comienzan a articularse, por razones más o menos obvias, con orientaciones antiimperialistas y sociales. Como demuestra Guber en 1999, esa década es a su vez crucial para la malvinización de los nacionalismos. Uno de los padres de las transformaciones de Malvinas, de un viejo reclamo de índole diplomática, en una auténtica causa nacional fue el socialista Alfredo Palacios, cuyo proyecto de ley para traducir el texto de Paul Grossac, Les Îles Malvines, e incorporarlo al currículum de las escuelas primarias es aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. Las islas australes, en su condición de territorio usurpado, se prestan así a la perfección a una operación, por supuesto, impremeditada, en que se suelda el nacionalismo territorialista de un Estado que acababa apenas de configurarse, con los nuevos temas del imperialismo. Desde entonces, señala Guber, Malvinas adquiere una polisemia que ya no perderá, porque Palacios estaba más interesado en crear un consenso nacional en contra de la pérdida de la soberanía en todas sus formas. El senador articulaba a Malvinas con la suerte de la República, de la democracia, de los tratados comerciales y también con la suerte de los miserables de la nación. La idea de la usurpación le confiere al territorio de Malvinas una eficacia movilizatoria excepcional, tanto para el nacionalismo de los nacionalistas como para el de los argentinos. Esta rara virtud no la comparte con otros territorios. Comparada a la causa de Malvinas,
Con la del Beagle, salta a la vista esta diferencia fundamental. Mientras que el conflicto con Chile, en 1978, era un componente del nacionalismo de los nacionalistas, la redención de las islas australes lo era de los argentinos en general, al menos en 1982. En abril de ese año, la unanimidad de la causa Malvinas se pondría a prueba justamente debido a que quien ahora la encarnaba y la hacía súbitamente actual era un régimen que atravesaba uno de los peores momentos de los autoritarismos, aquel en que quienes lo execran se sienten alentados a hacerlo, y quienes lo habían querido o temido no encuentran motivos para una cosa o la otra. Como hemos visto, aunque la operación se concibió en el hermetismo de los comandos en jefe, el régimen se malvinizaba peligrosamente a rápidos pasos desde meses atrás. Estaba en el ambiente la posibilidad de una ocupación de las islas, alentada no solamente por algunos periodistas, sino también por políticos de raigambre nacional y popular. Luis León, entonces secretario del Comité Nacional de la UCR, declaró a mediados de marzo que, si fuera comandante de la Marina, hubiera desembarcado en las Malvinas porque me parece que no somos del todo dignos mientras tengamos la usurpación inglesa allí. Crónica del 15 de marzo de 1982. Pero, ¿encontraría eco popular la ocupación del archipiélago si la hacía el proceso? Precisamente ahora que era demasiado evidente su declive. Aunque la toma de las Malvinas, en modo alguno, puede considerarse un mero expediente improvisado por el régimen para eludir los problemas que tenía adelante, intercambiable por cualquier otra cosa, era inocultable que no solo la decisión, sino muchos detalles del operativo, atendían a los intereses domésticos del proceso. El objetivo de reconstruir reputación y ensamblar guerras sucias y limpias salta a la vista si se tiene en cuenta que la ocupación de las Georgias fue comandada por Alfredo Astiz y que el general de brigada Mario Benjamín Menéndez no solo era un héroe del operativo Independencia, la inmisericordia de represión de la guerrilla en Tucumán, sino principalmente un portador de apellido emblemáticamente identificado con los sectores duros del ejército. Cuando en la víspera cobró estado público el plan de desembarco, algunos políticos fijaron su posición sin demoras. La solución armada, dijo Araoz Castex, exministro de Relaciones Exteriores de Perón, será tal vez la que nos dé la solución definitiva del problema. Existe la alternativa de la negociación frente a la acción armada, pero no hay que olvidar que una definición bélica es la continuación de la diplomacia. La prensa, 1 de abril de 1982. Aunque esa frase, mucho más apropiada para la Europa de los absolutismos que para el mundo de las Naciones Unidas, podía resultar un tanto insólita en los labios de un canciller argentino, nadie la encontró llamativa. Cuando en la madrugada del 2 de abril la toma se hizo pública, los diarios recogieron la adhesión explícita de casi todo el mundo. Como argentino y como peronista, apoyo todo lo que decidan y hagan las Fuerzas Armadas, que tendrán también el apoyo unánime del pueblo, si se elige la ocupación definitiva del archipiélago por el medio que fuere, declaró Julio Romero, cacique justicialista y ex gobernador de Corrientes. Crónica 2 de abril de 1982. Mientras que Alfonsín explicó que el hecho tiene el respaldo de todo el país. Es una reivindicación histórica que tiene el asentimiento y la unanimidad de los argentinos. Y días después agregó, el episodio pone de manifiesto que los argentinos sabemos unirnos para la defensa de las grandes causas. Convicción, 4 de abril de 1982. Tal vez para estar a la altura de sus credenciales como especialista en Derecho Internacional, Luther fue más enérgico todavía. Aseguró que la Argentina precisaba responder con toda firmeza en la defensa de sus derechos soberanos hasta las últimas consecuencias. Clarín, 2 de abril de 1982. El día 3 se conoció la adhesión del Comité Nacional de la UCR.
asume su solidaria responsabilidad ante todas las implicancias que presenta el curso de acción de este histórico acontecimiento, y de la multipartidaria, expresa su total apoyo y solidaridad con la acción llevada a cabo. La Nación y Crónica, 3 de abril de 1982. La UCR de Córdoba se distinguió por su retórica. La gesta cierra un ciclo de casi un siglo y medio de burlas a la soberanía nacional y encuentra férreamente homogeneizado a un pueblo orgulloso de su pasado, que tiene confianza en la restauración de los valores morales que han de traducirse en un venturoso porvenir. La Razón, 5 de abril de 1982. La gesta cierra un ciclo de casi un siglo y medio de burlas a la soberanía nacional y encuentra férreamente homogeneizado a un pueblo orgulloso de su pasado, que tiene confianza en la restauración de los valores morales que han de traducirse en un venturoso porvenir. La Razón, 5 de abril de 1982. La causa de las Malvinas pasó el test. El respaldo de los argentinos estaba más allá del bien y del mal de quien las recuperara. La reacción espectacularmente entusiasta se expresó tanto en el ciudadano común como en las organizaciones civiles. Como recuerda Anaya, 1988, con satisfacción, toda nuestra dirigencia política, empresarial, sindical, eclesiástica, judicial, ex cancilleres, expresidentes, periodistas, etc., hizo llegar su apoyo. El etcétera podría incluir un sinnúmero de personalidades de la cultura y el deporte. Véase, por ejemplo, la solicitada de la Nación, 17 de abril de 1982. El apoyo de los sectores dirigentes fue al mismo tiempo sincero y especulativo, y se afirmó habida cuenta de la adhesión popular. Corrían escalofríos por la espina dorsal de muchos políticos que se preguntaban qué tipo de transición, si alguna, les esperaría en caso de que los militares devolvieran a la nación su hermanita perdida. En todo caso, el cálculo arrojaba la misma conclusión en todas las cabezas. Si la ocupación se consolidaba, el costo de haberse mantenido al margen sería abrumador, y si terminaba mal, la unanimidad reinante diluiría el costo de haber adherido de un modo parejo. En el marco de esa unanimidad no dejó de expresarse la diferencia. Tuvo lugar en una suerte de certamen nacionalista, en el que cada sector, grupo u organización estimó apropiado referenciar en clave de soberanía lo que le era distintivo, como única forma de legitimarlo, no ante el proceso, sino ante la nación y la comunidad nacional. Así, desde el sector gremial más dialoguista, se le exigió al gobierno dar respuesta justa a los candentes problemas que afectan la otra parte de la soberanía nacional, la soberanía del pueblo argentino. Jorge Triaca, Clarín, 3 de abril de 1982. El agrupamiento sindical más opositor, al aceptar la invitación al juramento del nuevo gobernador de las islas, declaró que, teniendo en cuenta que los soldados que están en el territorio patrio recuperados son todos hijos de trabajadores argentinos, la CGT resolvió designar a su secretario general y adjunto para que hagan llegar su saludo y solidaridad a los soldados argentinos que recuperaron la soberanía en las Malvinas. Clarín, 7 de abril de 1982. Huber entiende que la CGT convertía a las Fuerzas Armadas en el agente accidental de una gesta nacional que protagonizaban sus verdaderos dueños y destinatarios, los trabajadores argentinos encarnados en sus hijos. Así, se puede agregar, los sindicalistas, sin que nadie se los pidiera, se corresponsabilizaban de la acción. Esta forma de inscribir lo parcial, y por tanto dudosamente legítimo, en la única causa legítima, la de la nación, dio su color inclusive a las acciones públicas de sectores que estaban a enorme distancia del régimen. El editorial del primer número de abril de Humor decía que el gobierno ha recuperado las Malvinas poniendo, nada más y nada menos, que la justicia en su lugar y la arbitrariedad en el suyo. Irreprochable en su esencia,
Queremos saber si la decisión con que se encaró se proyectará al resto de problemas y contradicciones que nos abruman. Una declaración de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas explicaba que, en momentos en que miles de jóvenes argentinos, entre ellos nuestros hijos, sobrinos, nietos, están en el sur para defender nuestra patria, no podemos dejar de pensar en nuestros detenidos y desaparecidos, que seguramente hubieran apretado filas junto a los soldados y que no pueden hacerlo por su injusta desaparición. Clarín, 8 de mayo de 1982. Aún la recordada consigna de las Madres de Plaza de Mayo, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, lleva a la defensiva esa marca de argentinidad, como si todos los desaparecidos fueran argentinos o como si la nacionalidad fuera, en esta cuestión, una condición importante. Ante la causa nacional del territorio irredento, cada parte debía ser justificada, e incluso el principio universal de los derechos humanos quedaba en entredicho, debía nacionalizarse. Otro tanto ocurrió con la más importante de las expresiones culturales juveniles de aquellos años, el rock nacional. Los duros habían impuesto un control cerrado sobre los medios al asumir Galtieri. Pero, tras el 2 de abril, las expresiones musicales del rock nacional encontraron una oportunidad inmejorable para ingresar en ellos y ser reconocidos miembros de pleno derecho de la cultura masiva, oportunidad que se ensanchaba por las restricciones impuestas a la difusión de música en inglés, que pocos cuestionaron, más todavía porque no debían hacerlo al precio de ninguna transacción que supusiera adhesión al proceso. Ahí estaba a la mano la causa de las Malvinas que los convocaba. La respuesta a esta convocatoria no supuso un discurso belicista, pero sí que el movimiento rockero se adaptara a las circunstancias definidas por la causa nacional. Ante la invitación de las autoridades a realizar un concierto con motivo de la guerra, los rockeros respondieron organizando el Festival de Solidaridad Latinoamericana. La alusión a la solidaridad con la Argentina en su lucha por las Malvinas era transparente. Aclaremos que las convicciones pacifistas distinguían al movimiento rockero de muchos otros grupos y organizaciones sociales, pero lo cierto es que, entre abril y junio de 1982, prácticamente nadie en la Argentina se consideraba belicista. Todo discurso genérico por la paz era tolerado por el régimen, en tanto no aludieran al hecho de que el Estado argentino había ocupado por la fuerza un territorio y se disponía a defenderlo también por la fuerza. Todos, incluido el régimen, querían la paz, con soberanía, que no se negocia. La historia del siglo XX está llena de actos de fuerza y guerras que se hicieron acompañados por una retórica pacifista, y Malvinas se ubica entre ellos. Como, por otra parte, en la sociedad nadie cuestionaba, no ya los derechos argentinos sobre el archipiélago, sino el supuesto de que los soldados estaban allí defendiendo una causa justa. Entonces era imposible deducir una posición crítica de esas voces a favor de la paz. La visita de Juan Pablo II, hacia el final de la guerra, lo puso claramente en evidencia. La forma en que se vivía la guerra en el continente permitió que muchos de los que recibieron al Papa, mensajero de la paz, con entusiasmo defendieran, a la vez, la idea de que la posesión de las islas merecía luchar hasta el fin. Las dirigencias civiles, en especial las empresarias, salieron al mundo a demostrar que el país entero estaba consustanciado con la operación de las Fuerzas Armadas en el archipiélago. Clarín, 9 de abril de 1982. Igual que muchos ciudadanos comunes que adherían a las campañas organizadas por semanarios enviando cartas al extranjero. Unos cuantos políticos viajaron a países con gobiernos de ideologías afines. No consiguieron mucho, pero les sirvió para cobrar conciencia de la pobreza franciscana en materia de vínculos internacionales que adolecían los partidos argentinos hasta entonces. Las Fuerzas Armadas no tropezaron con
obstáculo alguno para efectuar el reclutamiento de conscriptos previsto en la legislación vigente, pero el apoyo activo de grandes sectores sociales trascendió con mucho la obligación legal. Con festejos callejeros y malvinización de los medios de difusión como plano de fondo, mujeres y hombres de todas las edades, muchos de ellos subempleados o desocupados, se registraban en el Estado Mayor Conjunto y en las unidades militares como voluntarios para pelear, residir y sobre todo trabajar en las islas. Guber 2001. La presencia de voluntarios consta en varios trabajos sobre el periodo de ocupación en las islas, entre ellos Con 1982 y Turolo 1983. Incluso hubo casos de presos políticos que se presentaron ante las autoridades carcelarias para ofrecerse de voluntarios. La solidaridad popular estaba a la orden del día. Se organizaban campañas para recoger fondos, enviar cartas a los soldados, alimentos y todo aquello que pudieran necesitar. A su vez, la filantropía de las clases altas se había convertido en abnegada militancia por la causa. Una causa justa en la que una mayoría de los argentinos militó desde el 2 de abril y por varias semanas convencida de que la integración de las Malvinas era definitiva y de que no habría guerra. Y cuando hubo guerra, fue considerada guerra justa. Lo que se hizo en Malvinas se tendría que haber hecho mucho antes. No tendríamos que haber esperado 150 años para recuperarlas. Se hicieron reclamos diplomáticos y los ingleses nunca respondieron. Y bueno, hubo que reconquistarlas por la fuerza. Así que nunca hubo en mí contradicción alguna mientras estuve en la guerra. La Iglesia habla de guerras justas, y la reconquista de las Malvinas por la Argentina fue algo justo. El exilio ciertamente no quedó fuera de la malvinización, aunque la adhesión a la causa fue menos unánime y dubitativa. En varias ciudades del mundo hubo exiliados en los pequeños contingentes de emigrados que se inscribieron como voluntarios en los consulados. En algunas organizaciones de exiliados, como la Comisión Argentina de Derechos Humanos, con sede en México, hubo discusiones acaloradas, pues no faltó quien propusiera un apoyo muy activo a la causa. En México, dos grupos de intelectuales emitieron sendas declaraciones públicas en contra y a favor. El grupo de discusión socialista, para el que el enemigo principal pasaba a ser Inglaterra, no la junta militar, fundaba su respaldo en los justos intereses populares. En Río de Janeiro, una declaración firmada por un grupo de exiliados afirmaba que este conflicto se debe resolver sobre la base del ejercicio de la soberanía absoluta del pueblo argentino, sin concesiones de ningún tipo al agresor. Denunciamos todas las propuestas que impliquen una soberanía limitada o la entrega de los recursos naturales del archipiélago. Y se cerraba con el lema sobre la común argentinidad de las islas y los desaparecidos. Por su parte, tanto el régimen como los sectores cercanos dieron muestras de generosidad al abrir los brazos a todos, algo tan predecible en sus intenciones como insólito en sus alcances. Los montoneros argentinos acudirán a Plaza de Mayo para defender las Malvinas de la agresión inglesa, declaró en La Habana Mario Firmenich. El líder montonero agregó que la recuperación de las islas fue un acto de las Fuerzas Armadas de la dictadura argentina, pero, de cualquier modo, constituye una auténtica reivindicación nacional. Para La Nación, 10 de abril de 1982, Firmenich y sus muchachos ya no podían ser la apátrida banda de delincuentes subversivos, eran simplemente montoneros argentinos. Casi seguramente, un sondeo cuidadoso de las opiniones de los argentinos entre abril y junio de 1982 habría arrojado un resultado con unos cuantos matices. Sin duda, los que, en casa y en rueda de amigos, consideraban lo que estaba ocurriendo como una locura, eran muchos aunque no se atrevían a expresarlo públicamente. Pero, precisamente,
Tal vez en esta oportunidad, más que en ninguna otra durante el proceso, los disidentes experimentaron la violencia de fuerzas sociales espontáneas. En todo caso, era obvio que la prudencia aconsejaba callar y esperar, más aún porque saltaba a la vista que un epílogo, cualquiera que fuese, no podía estar muy lejano. A todo esto, de un modo semejante al campeonato de fútbol 4 años atrás, muchísimos de los que adhirieron a la causa y la toma de Puerto Stanley no se privaron de expresar paladinamente que seguían siendo opositores a la dictadura. ¿En qué consistía esa oposición? Desde que el capital político del proceso estaba destinado a crecer significativamente si la Argentina se quedaba con las islas, no estaba para nada claro. Mientras tanto, en Londres, tras la renuncia de Carrington, quien consideró que su credibilidad había sido afectada por no haber podido anticipar la toma, otro dirigente conservador, Francis Pym, quedó al frente del Foreign Office. Pym no era un predilecto de Thatcher, pero ella lo escogió porque todavía no podía dar, por descontado, el apuntalamiento político partidario de su gobierno. La oposición laborista respaldó la política decidida. Con la resolución 502, la Task Force rumbo al sur, el apoyo del Parlamento y el sostén inicialmente sin fisuras de la Comunidad Europea, Thatcher tenía las espaldas bien cubiertas, al menos por un tiempo. Fijó, por lo tanto, rápidamente los términos de sus exigencias a los militares argentinos, retirada inmediata de las islas y unas negociaciones de largo plazo basadas, ahora con todo énfasis, en el principio de la autodeterminación. La gran paradoja es que si el gobierno militar usó la fuerza para ocupar las islas, entrando en el conflicto bajo la convicción de que Gran Bretaña no lo obligaría a combatir, con la primera ministra ocurría exactamente lo contrario. Entró en el conflicto plenamente dispuesta a hacerlo, asignando muchas probabilidades a tener que hacerlo y haciendo pesar en cada decisión política la posibilidad de hacerlo. Precisamente por eso, el problema principal de Londres no estaba en el Atlántico Sur, sino en el Atlántico Norte, y era la posición de los Estados Unidos. Thatcher no ignoraba que el gobierno estadounidense sentía muy escaso entusiasmo por pronunciarse a favor de Gran Bretaña. Reagan estaba en un dilema, en el cual uno de los cuernos era mucho más peligroso que el otro, pero dilema al fin. Los Estados Unidos no podían aceptar que el recurso a la fuerza pasase impunemente. La amistad anglo-norteamericana y el principio de no agresión debían prevalecer. Pero si el conflicto se mantenía, se verían en la obligación de tomar partido, y esto les resultaba odioso. Afectaría la relación con los militares argentinos, perdiendo a un dócil colaborador en el difícil escenario centroamericano. Comprometerían al propio régimen militar. Militaba en un anticomunismo muy afín al del cuño reaganiano, abriendo un escenario de mayor incertidumbre en la Argentina, y era de sospecharse que las relaciones de los Estados Unidos con las naciones latinoamericanas se verían perturbadas. Si el conflicto se transformaba en una contienda militar abierta, la credibilidad de los Estados Unidos como poder mundial, con capacidad de mantener el orden en su propia esfera de influencia, quedaría empañada. De modo que, más que la de un mediador neutral, la posición que adoptó el gobierno de Reagan fue la de una activa intervención orientada a desmontar el conflicto y conseguir que la Junta Militar Argentina depusiera su actitud al menor costo posible para ella. Desde luego, esta posición era muy poco confortable y forzosamente dependía de la obtención de resultados inmediatos. Así y todo, la determinación con la que encaró Washington prueba el valor que asignaba a las posibles pérdidas. Designó una misión de alto nivel encabezada por el secretario de Estado, que actuó de inmediato e intensamente. Washington advirtió que, para sacar a los argentinos de su propia trampa y aventar el peligro de una resistencia terca en las islas, debían conseguir de los ingleses algo que significara una diferencia a favor de la Argentina
en relación con el status quo ante. Y ciertamente los norteamericanos lo intentaron, pero la endija entre lo que podía ser admitido al respecto y el status quo ante era estrechísima, tanto que resultó al cabo imposible que por ella pasaran la Junta y Costa Méndez. En Londres, la primera ministra ya se había comprometido con la fórmula retirada más deseos de los isleños, y Thatcher no les hizo las cosas fáciles a los mediadores. Como recuerda Gompert en 1985, su primer mensaje para nosotros fue que ella estaba preparada para pelear, pero no determinada a hacerlo, y que eso dependería de los argentinos. De lo que se trataba era de restituir la autoridad británica y sacar a los invasores por un medio u otro. Haig se lo comunicó a los argentinos y urgió a Londres a realizar alguna concesión. Pero un principio de acuerdo que pusiera la retirada de los ocupantes y algún avance para la Argentina, suficientemente palpable como para evitar la caída de la Junta y el colapso del proceso, así como la incorporación explícita de los deseos de los isleños en él, equivalía a la cuadratura del círculo. Más aún porque, contra la posibilidad de que los militares argentinos salvaran la ropa, conspiraban, como Thatcher no ignoraba, también la propia postura norteamericana acerca de que el uso de la fuerza no debía ni podía ser premiado. Haig no encontró propuestas mínimamente útiles para dar cuenta del problema. Sin embargo, a fines de abril, consciente de que la aproximación de la flota británica al Atlántico Sur agotaba el tiempo disponible, elaboró por su cuenta un papel y convenció a Francis Pym de llevarlo a Londres. Pym se convirtió en un entusiasta de la propuesta de Haig, para extremo disgusto de Thatcher, que la encontró odiosa para sus objetivos, fijados a la altura de todo lo que entendía que había políticamente en juego, y no apenas del conflicto por el archipiélago. Pero no podía dar por descontado que la acompañaría en ello todo el gabinete ni todo el Partido Conservador. La propuesta de Haig establecía un camino tortuoso, que incluía una suerte de administración tripartita, a través de una autoridad compuesta por un representante norteamericano, otro inglés y otro argentino, y la incorporación de habitantes de ciudadanía argentina en los consejos locales. Aunque la propuesta introducía también novedades fatales para el futuro de las aspiraciones territorialistas argentinas, con el objeto de ayudarlos a llevar sus negociaciones a una solución mutuamente satisfactoria. La autoridad, previa consulta con el Consejo Ejecutivo, donde los argentinos tendrían una posición minoritaria, presentará propuestas y recomendaciones específicas a los dos gobiernos, incluidas propuestas y recomendaciones en torno a la manera en que se tomarán en consideración los deseos e intereses de los habitantes de las islas, por lo que respecta a las islas con asentamientos, sobre la base de los resultados de un sondeo de opinión de los habitantes realizado con respecto a las cuestiones objeto de las negociaciones y en la forma en que determine la autoridad. Propuesta de acuerdo del 27 de abril de 1982, párrafo 8. Servicio de Información de los Estados Unidos de América. El texto era enteramente apropiado para la diplomacia de rutina a la que Pym estaba habituado, pero no para el encuadre de crisis y oportunidad para cambiar el curso histórico de Gran Bretaña y de sí misma como líder de ese cambio, con el que Thatcher se había dispuesto a actuar. Aunque fuese obvio que la firma de ese papel implicaba el colapso de la Junta Militar en Buenos Aires, la agresión no era premiada y los Estados Unidos preservaban su papel en el mantenimiento del orden occidental. No era la victoria sin apelaciones que la primera ministra estaba buscando. Thatcher no tenía todas las cartas consigo, al punto que ella y Pym hicieron febrilmente campaña en el gabinete para ganar cada uno adeptos a su propia causa. Finalmente, Thatcher condicionó su permanencia al frente de gobierno a que el gabinete se pronunciara a favor de su posesión. Así y todo,
resultaba problemático despreciar el papel, por las mismas razones por las que Pym lo consideraba bueno. Como explica Gomper, 1985, el gobierno de Thatcher iba a tener dificultades en rechazarlo y seguir las hostilidades, ya que el plan norteamericano resguardaba el principio de autodeterminación. El gabinete inglés, comprendiendo bien la situación en que se encontraba el adversario, eligió una táctica apropiada. Tomó los riesgos de no rechazar ni aceptar el papel, y propuso a Hyde que primero lo presentara en Buenos Aires, en la presunción, al cabo correcta, de que la respuesta sería negativa. Si la Junta lo hubiese aceptado, lo más probable es que Londres habría debido aceptarlo a su vez y Thatcher, resignarse o bien a renunciar, o bien a admitir que se le había escapado de las manos la gran ocasión de dar un espaldarazo definitivo a sus aspiraciones de liderazgo refundacional en la historia británica. Pero los cuatro mal podían asimilar una propuesta equivalente a su suicidio político, y no lo hicieron. De este modo, como observan bien Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooi, fue Buenos Aires, no Londres, quien cargó con la responsabilidad de rechazar la propuesta. Cuando el 29 de abril el gobierno argentino declaró que el papel era inaceptable, Washington ya no encontró cómo evitar seguir los pasos esperados por Thatcher. El día 30, el Senado de los Estados Unidos, tras escuchar el informe de Hyde, aprobó por 79 votos contra 1 una resolución demandando el retiro de las tropas argentinas. El Consejo de Seguridad de la Presidencia dio por concluida la mediación y anunció la aplicación de sanciones. Alexander Haig fundamentó esas decisiones en la inflexibilidad de Buenos Aires. La posición argentina continúa siendo que debe recibir ahora las seguridades de su eventual soberanía o la extensión del rol de facto en cuanto al gobierno de las islas. Y tras enumerar las sanciones referidas a material militar y créditos de todo tipo, agregó que el presidente también ha determinado que los Estados Unidos responderán positivamente a los pedidos de apoyo material de las fuerzas británicas. A lo largo de esterilizaciones, en que mal podría decirse que se negoció, había podido verse cómo los militares argentinos y el propio Costa Méndez continuaron apostando al intento de alterar las preferencias británicas. Lo que admira no es el empleo de esta táctica, a esa altura, para ellos, la única posible, sino el infantilismo con que pretendían ignorar lo que verdaderamente estaba en juego en el conflicto para los ingleses. Así, Haig tropezó reiteradamente con el problema de que los argentinos asignaban un valor extremadamente elevado a su disposición de dar compensaciones económicas y cooperar en la futura explotación de los recursos naturales, en el sobreentendido de que estas eran las cuestiones por las que el gobierno inglés deseaba restituir su administración en las islas de un modo u otro. Por el contrario, del lado inglés sobresalió la calidad del liderazgo político. Thatcher no solamente estableció los términos con que Gran Bretaña encaró el conflicto, muy distintos de los que habrían sido preparados por líderes más convencionales de su partido, sino que removió cada uno de los obstáculos domésticos e internacionales que se le presentaron. Para ella, estaba en juego la reafirmación de la influencia occidental y británica en los asuntos internacionales y su protagonismo personal. Y si se hubiera limitado a administrar pasivamente lo conseguido a favor de Londres en los días que siguieron a la ocupación, el resultado podría haber sido bastante diferente. Margaret Thatcher logró, primero, remover a los Estados Unidos de su papel moderador y alinear a los conservadores detrás de sus posiciones duras. Al definir estas posiciones, no se dejó influir por las muy razonables reticencias del Foreign Office, que recomendaba fijar unas pautas más flexibles. Mantuvo, luego, el respaldo de la opinión pública británica.
que no disminuyó cuando comenzaron a llegar a Londres noticias de las primeras bajas. En esencia, los militares argentinos no se equivocaron tanto en creer que Gran Bretaña estaba afectada por problemas tales como su declinación imperial, la pérdida de confianza sobre sí misma y sobre su papel en el mundo. Se equivocaron, sobre todo, en no percibir que tenían enfrente un líder para quien la ocupación de las islas, lejos de corroborar la existencia de estos problemas, se constituía en una magnífica oportunidad para resolverlos. En las negociaciones de febrero de 1982, en Nueva York, la propuesta argentina había incluido como ofrecimiento novedoso un estatuto de salvaguardia, con el objeto de contemplar y respetar los distintos aspectos que hacen a los intereses de los habitantes. En lo referente al servicio militar, extensiones de carácter impositivo, protección del derecho de propiedad, mantenimiento del idioma y de ciertas instituciones, la disposición de las autoridades argentinas a tomar en cuenta los intereses y respetar las costumbres de los isleños quizás fuera sincera, pero, puesta a prueba desde el 2 de abril, rápidamente se comprobó que era del todo impracticable, como el propósito de enmienda de un demonio. El general Menéndez, que al parecer no había sido escogido para desempeñarse como gobernador militar por sus cualidades como combatiente, sino porque su temperamento conciliatorio podría ayudarlo en el trato con los Kelpers, Friedman y Gamba Stonehouse 1990, no resistió la tentación de tomar unas medidas enteramente simbólicas que les hicieron saber a estos que podían esperar de los ocupantes. No solamente rebautizó Puerto Stanley con el nombre difícilmente digerible para los isleños de Puerto Argentino, sino que permitió el cambio de nombres de varias calles de la aldea. Tan temprano como el 12 de abril, se instalaron en las islas LU-78, Canal 7, TV Abierta y Radio Nacional Islas Malvinas. La grilla con envíos grabados de producción argentina, doblados al inglés, incluía programas como el noticiero 60 minutos, el de música folclórica Canto de Cuna, la telenovela La mujer del Cholo, la fiesta de la vendimia, festivales con Palito Ortega y María Marta Serra Lima. Otras medidas se imponían conforme a la lógica inherente a la defensa militar de un territorio conquistado, y ninguna autoridad de ocupación sensata habría dejado de tomarlas. En verdad, considerando la experiencia internacional y los antecedentes domésticos de los jefes militares, se puede asegurar que trataron a los isleños con guante de seda, solo que el decoro hizo definitivamente clara la absoluta incompatibilidad entre una ocupación y el respeto de los intereses y las costumbres de quienes la sufrían. Por razones prácticas enteramente comprensibles, el gobernador suprimió la mano inglesa de las calles para adaptarlas a la usanza del territorio argentino, y requisó las radios con el objeto de que los pobladores no pasaran información a la Task Force. Más alarmante, para las economías de los isleños, resultó el anuncio de un paulatino reemplazo de las libras malvinenses por el peso argentino. En su testimonio, Menéndez expresa las dudas que forzosamente se le habían planteado en virtud de la extrema improvisación con que se orquestó la toma. ¿Qué íbamos a hacer en lo educacional? ¿Y con la salud? Se pregunta. El concepto rector, explica, era implementar gradualmente cambios en materia económica y financiera, en lo jurídico, en lo educativo, variando los contenidos en historia, estableciendo un sistema bilingüe. Nada muy afín a la idea de respetar las costumbres locales. Nada que suponga que, antes de formular esos planes, los malvinenses pudieran ser siquiera consultados. Lo más llamativo no es esto, sino la buena fe con que parece hablar Menéndez de su gestión en las islas y de sus habitantes. Turolo, 1983. Pero, frustrado por la renuencia de una población cerrada como los malvinenses, llega a conclusiones ineludibles desde la lógica del territorialismo. Mientras no podamos educar a una generación de malvinenses en el conocimiento,
y consecuente cariño de la historia, geografía, de todo lo argentino, una colaboración o aceptación de los argentinos no sucederá. En todo caso, el general es un contemporizador, una paloma. Los halcones están representados por civiles, como el periodista Nicolás Casanseu, que en su testimonio panfleto de 1982 llega a conclusiones algo diferentes sobre el problema argentino con los kelpers. Esos pastores, gente muy primitiva en su manera de ser y de vivir, híbridos tanto en su carácter como en su aspecto, fríos, inexpresivos. Dado que su actitud hacia la Argentina era absolutamente negativa, una actitud de boicot que subrayaba el desprecio y el odio que sentían por nosotros, propone una solución final. Creo que los kelpers deberían haber sido indemnizados y expulsados de las islas con los marines. Está visto que nunca aceptarán integrarse a la Argentina. Tratan de ser más ingleses que los ingleses, aunque Gran Bretaña los considere ciudadanos de segunda, o precisamente a causa de ello. Casansou, 1982. Mejor limpiar de extraños el territorio argentino. Y a todo esto el archipiélago se fue llenando de soldados. Lo que comenzó siendo una guarnición de 500 hombres, en el curso de las semanas de abril llegó a superar los 10.000 efectivos, entre los que los civiles conscriptos eran más del 50%. Muchos ya habían completado el servicio militar obligatorio y habían sido convocados nuevamente. Otros contaban apenas con el entrenamiento de rigor de 3 meses. Los cuerpos compuestos exclusivamente por profesionales, oficiales y suboficiales, eran poquísimos. Básicamente las compañías de comandos, como la 601 y 602 del ejército. En total, un centenar de hombres. La incorporación de colimbas al contingente y su participación en los combates, junto al alto número de muertos y heridos, tendría una enorme importancia política, aunque no militar, y vastas proyecciones de largo plazo. Muy jóvenes, en su mayoría de 18 o 19 años, su presencia en las islas tenía tan poca justificación desde un punto de vista estrictamente militar como inimaginable podría ser su ausencia en términos de la gesta nacional que unía patria, comunidad y fuerzas armadas. Muchos de ellos, casi todos, murieron por una sola razón, simplemente porque la maquinaria de poder estatal y consenso social los había puesto allí. Las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano son emblemáticas. Unos cuantos de los testimonios de quienes regresaron con vida de las islas expresan, por debajo de un acatamiento mecánico a la autoridad legítima, un consentimiento personal indudable. No faltaron ingredientes de aventura juvenil en las motivaciones, pero, sobre todo, es clarísimo el peso que tuvo, en los momentos cruciales de la decisión, la solidaridad entre pares. Compañeros de Colimba, Testimonios en Con, 1982 y Esperanza y Cittadini, 1997. No hubo un patrón uniforme en el trato que los mandos dispensaron a los conscriptos. Los testimonios recogen experiencias tanto como impresiones muy diferentes. Muchos profesionales prácticamente compartían sin privilegios las condiciones de vida de los soldados y procuraron ahorrarles las tareas más peligrosas. No es menos cierto que el imaginario popular post-Malvinas quedó dominado por relatos de experiencias terribles y auténticas, muchas de las cuales deben ser atribuidas sobre todo a la desorganización inherente al golpe de mano y otras a la brutalidad de los mandos, la práctica que era habitual en los cuarteles exacerbada por las condiciones impuestas por la guerra. Los testimonios y otras fuentes registran maltratos físicos como los estaqueos, debido a los cuales varios conscriptos sufrieron congelamientos en brazos o piernas, y otras formas de castigo corporal. Para la gran mayoría, la vida cotidiana entre abril y mediados de junio estuvo marcada por la forma específica que tomó el enfrentamiento para los efectivos argentinos. Una guerra de trincheras que es absurdo equiparar, como habitualmente se hace,
con la Primera Guerra Mundial, dado que del otro lado había un enemigo móvil en cielo, mar y tierra, y cuyo contacto con tierra fue limitado en el tiempo y de rápidos desplazamientos. Trincheras en las que las horas transcurrían con lentitud de la inacción, el frío, el hambre y la exasperante espera del comienzo del ataque inglés. Muchos vivían en un estado de tensión permanente. Unos pocos consiguieron adaptarse mejor a las circunstancias. Cuando los Estados Unidos asumieron que era imposible hacer entrar en razones a la Junta y se dispuso a absorber los costos de inclinar todo su peso a favor de los británicos, Thatcher no perdió el tiempo. Parafraseando a Churchill, con deleite, anunció el fin del principio. Y fue a la búsqueda de una victoria total, fuera bajo la forma de una retirada unilateral de los ocupantes, fuera mediante las armas. Desde fines de abril, la diplomacia británica procuró, en Washington, Nueva York y Bruselas, neutralizar cualquier obstáculo que se interpusiera a este objetivo. Por las dudas, la primera ministra decidió separar el fin del principio y el principio del fin con un pozo de sangre. Venció las reticencias de ministros y jefes militares e impuso el hundimiento del navío argentino General Belgrano. De ahí en más, Londres tenía en sus manos suficientes triunfos como para esterilizar las distintas iniciativas de paz que se fueron presentando. Fórmulas todas en las que se buscaba primero suspender las operaciones, retirada argentina y detención de la Task Force, y luego cesar el fuego. Cuando poco después tuvieron lugar las primeras bajas inglesas, y no mermó el respaldo de la opinión pública británica, Londres dio por pagados sus propios costos. Al perder sostén desde Washington, la tesitura del gobierno argentino cambió un poco. Se mostró más dispuesto a retirar las más absurdas entre las condiciones que había ido incluyendo durante la primera quincena de abril, como es el caso de la garantía, previa a la negociación, de cuál sería su resultado. Ya era tarde. Gran Bretaña, en un marco estratégico abrumadoramente favorable, mantuvo una postura absolutamente rígida. Así, las cosas, las opciones que les quedaban a los cuatro no eran más que dos, y ninguna conducía a una paz justa y honorable. La primera alternativa era, simplemente, retirarse de las islas sin más demoras, en lo posible antes del desembarco inglés. Desde luego, si este viraje hubiese sido visto con satisfacción fuera del país, constituía, en términos domésticos, un cambio de dirección tan abrupto que el vehículo del proceso habría sin duda de volcar. Lamentablemente, en términos de las condiciones político-institucionales del propio régimen, que ya hemos destacado extensamente, la segunda opción resultaba mucho más fácilmente ejecutable que la primera. Consistía meramente en aguantar. En esencia, de este modo se comportó el gobierno desde el hundimiento del general Belgrano hasta el 14 de junio, y ello implicó la pérdida de muchas vidas, de ingleses, kelpers y argentinos. Dejando de lado el episodio del general Belgrano, que pertenece más al orden del crimen internacional que al de la guerra, la fase propiamente bélica del conflicto se abrió el 1 de mayo. Las características físicas del teatro de operaciones lo convertían en un desafío logístico particularmente extremo. Cae de su peso que esto torna crítica cualquier diferencia tecnológica, de capacidades profesionales, coordinación y organización, dimensiones todas en las cuales existía un claro desequilibrio a favor de Gran Bretaña. Para comenzar, si las extravagancias de la estructura institucional del régimen eran autodestructivas en tiempos de paz, es un decir, se tornaron decididamente letales en tiempos de guerra. A lo largo del conflicto, no existió del lado argentino nada que se asemejara paridamente a un mando militar unificado. La autonomía de las fuerzas y la fragmentación de las decisiones se trasladaron inmediatamente a la acción militar. Este problema no podría haber sido resuelto de un día para otro.
pero tampoco existieron intentos posteriores al 2 de abril de encararlo. Desde luego, pesó en esta la lógica del golpe de mano, así como el diagnóstico anterior a la ocupación de que no habría un auténtico enfrentamiento bélico. Pero más todavía, parece haber pesado el simple hecho de que el régimen careciera, a esa altura, de los recursos políticos y organizacionales indispensables para atender la cuestión. Liderazgo, talento analítico, confianza entre las partes, cierto capital organizacional, tiempo, etc. De modo que constantemente, cada fuerza tomó decisiones de gran importancia estratégica o táctica de forma independiente, en el mejor de los casos, tomando en cuenta alguna opinión de la otra. Ni Galtieri, ni el más ficticio que real Estado Mayor Conjunto, ni Menéndez, desde las islas disponían de un mando militar propiamente dicho, excepción hecha de sus respectivas armas. Por lo tanto, nadie sabía a ciencia cierta, a la hora de hacer planes y tomar decisiones, con qué podía contar o no, porque cada cosa debían solicitarla, sin seguridad de que les fuera concedida. Junto a ello, en términos generales, los efectivos argentinos estaban peor equipados y peor entrenados que los británicos, compuestos en su totalidad por profesionales. Y también la preparación profesional de los altos mandos favorecía claramente a los británicos. Desde luego, todo esto se manifestó en la línea de defensa improvisada a partir de las condiciones no previstas que emergieron tras el 2 de abril. No es casualidad que, donde los uniformados argentinos mostraron mayor efectividad, comparable a la inglesa, haya sido en los combates aéreos o aeronavales en ese campo. El nivel tecnológico era más o menos el mismo, el profesionalismo y la calificación de los pilotos semejante, y la índole de la lucha mitigaba las desventajas de la ausencia de comando unificado y de las insuficiencias de coordinación, y daba lugar a que pesaran las capacidades de pequeños equipos y las iniciativas individuales. Desde principios de mayo, a la reducción de la movilidad argentina impuesta por el bloqueo aéreo y naval, se agregó el hostigamiento al aeropuerto, que redujo mucho el puente aéreo desde el continente. Los efectivos argentinos podían hacer poco más que esperar que los ingleses intentaran finalmente un desembarco. El 15 de mayo, un comando inglés destruyó la flotilla de aviones Pucara, emplazada al norte de Gran Malvina. Y el 21, los británicos desembarcaron en Puerto San Carlos, consolidando una cabecera de playa. Menéndez solicitó entonces el envío desde el continente de una brigada aerotransportada para ser emplazada al sur de Puerto San Carlos, de modo de amenazar el flanco inglés cuando los efectivos se dispusieran a avanzar sobre Puerto Argentino. En el continente, consideraron la operación excesivamente riesgosa, pero al mismo tiempo, el gobernador de las islas recibió la orden de Galtieri de intentar un avance sobre San Carlos. Menéndez se negó, al parecer muy sensatamente, entendiendo que sus efectivos carecían de los medios logísticos mínimamente necesarios como para que una operación tan temeraria no terminara en un desastre. Días después, los argentinos debieron resignar Puerto Darwin y Goose Green, puntos en los que había efectivos de alguna importancia que se fueron replegando hacia la capital del archipiélago. Desde principios de junio, único punto significativo bajo su control, el día 9 de junio, viajó al continente el general Daher, que ya no pudo regresar a Malvinas, con el propósito de poner a la Junta al tanto de lo crítico de la situación y solicitarle algunas medidas discutidas en el Estado Mayor de Menéndez. Pero Galtieri le explicó a Daher que nada podía hacerse y que había que aguantar. En esencia, el asalto final a Puerto Argentino consistió en una serie de muy encarnizados combates locales, a través de los cuales los ingleses, contando con una abrumadora superioridad aérea, que incluía el desplazamiento de las tropas mediante helicópteros y cañoneo naval, fueron tomando una a una las alturas que rodeaban la aldea. Al cabo,
El general Jeremy Moore solicitó la rendición a los argentinos y Menéndez, tras una agria discusión telefónica con Galtieri, la ofreció. Los efectivos argentinos, tanto como los ingleses, habían peleado duro. El coraje y el horror incluyen a la gran mayoría de los conscriptos argentinos y se reflejan tristemente en las bajas. El ejército tuvo, entre muertos y heridos, más de 1.200, de las cuales 61 fueron oficiales y 199 suboficiales. El porcentaje de bajas fue, en todos los casos, muy elevado con relación al número de combatientes. Esto se explica por tres motivos. Primero, la forma que cobró la batalla final, con un contingente argentino defendiendo con uñas y dientes la capital de las islas, lo que impidió, hasta muy avanzado el combate, que los ingleses pudieran demostrar concluyentemente que no se justificaba continuarlo. Segundo, y principal, la fenomenal irresponsabilidad de la Junta, debido a la cual los últimos días de lucha carecieron completamente de cualquier encuadre político del lado argentino. La tercera razón corre por cuenta de la conducción política británica. Según diversos testimonios, el asalto final a Puerto Stanley fue llevado a cabo bajo la orden de forzar la marcha a cualquier precio, lo que aumentó las bajas inglesas. Un día después de la rendición, Galtieri dirigió al país un mensaje que quizás sea el más ilustrativo de la mentalidad enajenada de los duros. Hablando, como si fuese a un presidente y comandante en jefe, afirmó: teniendo en cuenta la opinión de los diferentes sectores del quehacer nacional, revisaremos y corregiremos todo lo que sea necesario en política interna y externa. Rescataremos la República, reconstruiremos sus instituciones, restableceremos la democracia sobre bases inconmovibles de equidad y de respeto, y encenderemos como antorchas los valores más altos de nuestra argentinidad. Hay honor y habrá justicia. Seremos dueños totales de nuestra nación y su destino. Nadie apartará su conducta del esfuerzo colectivo para alcanzar la patria imaginada en sus mejores sueños por nuestros soldados. No habrá lugar para la especulación y el engaño. El ocio será una estafa. El aprovechamiento de la situación una injuria a la sangre de los hombres que combatieron, y el derrotismo será traición. Es hora de asumir, hasta las últimas consecuencias, nuestra identidad y madurez como argentinos. Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de traidor. La Nación, 16 de junio de 1982. Al mesianismo de este discurso se contraponían sus declaraciones en un bombástico reportaje publicado por la periodista italiana Oriana Palazzi esos mismos días, que colocaban al proceso en el mayor de los ridículos. Si una reacción británica nos parecía posible, nunca llegamos a verla como una probabilidad. Personalmente, yo juzgaba que una respuesta británica era escasamente posible y totalmente improbable. El impacto del discurso televisivo y las declaraciones fue pequeño comparado con el que produjo el hecho inapelable de que la rendición caía sobre un público masivo que había permanecido hasta el 14 de junio en una ignorancia absoluta sobre la situación militar en las islas. Lo sintetiza La Nación del día 16. Las fuerzas de nuestro país se retiran de las Malvinas. El presidente comunicó anoche a la ciudadanía que ha terminado la batalla librada en Puerto Argentino, escenario de hechos bélicos cuyos efectos materiales y consecuencias inmediatas aún permanecían ajenos al conocimiento de la opinión pública. La caída de Galtieri estuvo antecedida por intentos lastimosos de convocar al pueblo a la Plaza de Mayo y por la represión estólida de grupos dispersos que respondieron al llamado, casi en su totalidad provenientes de barrios humildes del sur de la capital federal y del Gran Buenos Aires, para expresar su furia contra la rendición. Con el paso al costado de Galtieri y el inmediato inicio de la transición, la guerra se inscribía rápidamente en el relato retrospectivo que sobre la dictadura
con muy loable afán reparador, elaborarían los nuevos actores democráticos. Ello permitió que, transcurridos apenas unos días, ya la experiencia del conflicto bélico pareciera remota, parte de un pasado distante, casi irreal tras su denso manto de neblina. Pero, en parte precisamente por eso, debería transcurrir un tiempo realmente prolongado para que la cuestión fuera digerida de modo más o menos razonable, tanto por los militares como por los civiles. Se cuenta que Talleyrand estaba en rueda de amigos cuando alguien trae la noticia de que Napoleón había ejecutado al duque de Enghien. Uno de los presentes, moralista convencional, reacciona: "Es un crimen". Talleyrand, más cínico, comenta: "Peor que un crimen, se trata de un error". Parafraseando al diplomático, abril de 1982 había sido un crimen y un error. Fue un crimen porque la toma y los sucesos ulteriores son claramente indefendibles en términos de una ética de la relación entre estados. Se usó la fuerza para resolver un diferendo territorial entre dos naciones contra ciudadanos de una de ellas, a la que claramente querían seguir perteneciendo, que administraba, aunque sin fundamentos jurídicos adecuados, el territorio en disputa. Se lo hizo, para colmo, en medio de negociaciones y, como si esto fuera poco, el uso de la violencia para mantener la posición conquistada a través del golpe de mano supuso víctimas. Y fue un error casi por las mismas razones, y porque el resultado no podía sino ser autodestructivo. El Estado argentino llevó a la muerte a jóvenes conscriptos y a soldados profesionales, y, durante los febriles meses que duró el episodio, fue acompañado desde el continente con el clima festivo del Mundial de Fútbol de 1978.